seguimos. La segunda parte de esa frase que ha puesto por escrito Ignacio de Antioquía dice: fue concebido por María según el plan de Dios, tanto de la simiente de David como del Espíritu Santo por María. Hoy en día hay una discusión importante pero inútil que pretende hacernos creer que Jesús no tomó sangre de María o que María no cedió su propio óvulo para que Jesús fuese engendrado allí, lo que en ella es engendrado, ¿no? María concibe del Espíritu Santo. Pero eso es una herejía muy antigua, aunque hoy en día la mayor parte de esta cristiandad cree que es una moderna doctrina, ¿no? Que han descubierto ahora porque les parece a ellos eso, ¿no? Que han descubierto eso y lo venden como una gran herejía, siendo cristianos, ¿no? Pero ya Ignacio de Antioquía, en el mismísimo siglo I, II, va a luchar contra los cristianos herejes, que van a ser casi la mayoría durante muchos siglos en el Imperio Romano, que negaban que Jesús hubiese tomado o sangre o hubiese pasado por el útero de María, siendo concebido o engendrado allí en María, ¿no? Pero él lo dice a raíz de eso. Fue concebido por María, sí que lo fue, según el plan de Dios. Entonces tendríamos que entrar a hablar del plan de Dios, el plan de Dios para la redención de la humanidad, que eso empieza en Génesis. A veces le dice: de tu simiente nacerá el Salvador, el Salvador. Ahora no estamos viendo ni yendo a ese versículo allí en Génesis 3, 15 me parece. Bueno, pero es lo que le dice a Eva: de tu simiente nacerá el Salvador. Sí, le pisará en la cabeza, etcétera. Por cierto, que tienen que darse cuenta que la promesa fue hecha a Eva, no a Adán. ¿Por qué? Porque Adán no iba a intervenir en la venida del Salvador. Es decir, no lo iba a engendrar él no iba a poner su simiente en María. No, la simiente de María es de María y la puso el Espíritu Santo. Para decirlo en un lenguaje nuestro, ¿no?, que conocemos clínicamente, fisiológicamente, el espermatozoide que engendra el óvulo de María no es el de José, es el del Espíritu Santo. Nadie sabe cómo se obró eso, un milagro. Nadie sabe. Y él lo dice aquí, Ignacio lo dice, concebido por María según el plan de Dios, y entonces lo vuelve a afirmar para que le quede claro a la gran cristiandad de su momento, que era herética. Claro, dice, tanto de la simiente de David, vuelve a decirlo, la simiente de David, lo que el mismo Jesús dijo en Apocalipsis 22, lo dijo en Apocalipsis 22, yo soy la raíz, soy la simiente del linaje de David. Entonces, él lo dijo. Y del Espíritu Santo, lo mismo que está en Lucas 2 y en Mateo, pero en Lucas 12 dice: lo que en ti es engendrado, María, por el Espíritu Santo, la sombra Dios te hará, sí, la sombra te cubrirá, el Espíritu Santo, y lo que en ti será engendrado, lo que tú concebirás, santo es, santo es el santo ser que nacerá. Santo no en el sentido santo de un ángel o de un profeta, sobre todo de un ángel que son santos, no. Está hablando allí, como hemos explicado en los vídeos, de la santidad de Dios, que nadie, la santidad de la deidad no la tiene ningún ser otro, es la santidad de Dios, no la de un ángel o un arcángel. Por eso los arcángeles ni los ángeles pueden ser mediadores ni corredentores. ¿Por qué? Porque es necesaria para la redención la santidad misma de Dios, que es absoluta, como hemos ya explicado y dicho. Bueno, aquí Ignacio de Antioquía lo hace, allí en esa carta a los Efesios. Y aquí textualmente se dice, ¿no? Se dice aquí: porque nuestro Dios, este es el documento en castellano, que lo hemos puesto aquí, el documento. Ya entraremos en internet para que lo vean y les daremos el enlace para que ustedes mismos, si tienen curiosidad y quieren corroborar esto, entren en internet y vean allí el documento original. Repetimos siempre, en castellano, ¿no? Puede ser también en romanos. Lo tenemos aquí. Y aquí está. lo que nos interesa. Nuestro Dios ha sido llevado por María
según la economía divina, ha sido llevado en el seno de María. No es el único sitio donde se dice algo como esto. Aquí mismo en este documento podemos ver algo más también. Bueno, he dicho la carta a los romanos de Ignacio, pero no, es la carta a los Efesios. Sí, la carta el problema de esto es que si cambias el contenido de la fe en cuanto a la persona de Jesús y la salvación, no eres salvo. Y ellos lo sabían. Y por eso lucharon fervientemente, como eso, porque nuestro Dios Jesucristo ha sido llevado en el seno de María. Ha sido llevado en el seno. Acuérdense de este término, seno. El seno del Padre, el seno de María. Según la economía divina, según el plan de Dios. Nacido del linaje de David. Bueno, ahí hay solo 3 versículos, 3 citas bíblicas donde eso se dice, pero hay muchas más, como hemos explicado en los vídeos. Y del Espíritu Santo. Él nació y fue bautizado para purificar el agua de su pasión. Esto era vital decirlo, importantísimo. Bueno, porque ellos estaban luchando contra las herejías que habían en aquel momento, y la importancia de esto es que las herejías eran muy fuertes y fueron muy fuertes durante siglos y deformaron la persona, la figura de Jesús la deformaron completamente. Completamente. Sí que creían en Jesús, por supuesto que sí. Creían en Él como el Salvador y como el Hijo de Dios. Sí, pero un Jesús que no es el bíblico, cuya naturaleza está deformada por la doctrina cristiana de ellos, de los gnósticos, o de los maniqueos, o de los arrianos, o de los apóstatas, porque habían muchos grupos cristianos heréticos, deformar la figura de Jesús y decir de su persona, decir de la obra de la salvación, decir de su naturaleza y de su llegada a la humanidad, decir cosas que no son bíblicas, te pierdes, te condena. De allí la importancia de que ellos hayan luchado y reflejado la verdad bíblica en estos escritos para dar al traste con las mentiras. Sépase, una vez más lo decimos. Lo que salva es el contenido de la fe, algo que hemos dicho siempre. No cualquier Jesús salva, ni cualquier plan de salvación salva, sino el que está en la Biblia, y que lo hemos expuesto en los vídeos y que estamos demostrando que eso es histórico además de los padres de la iglesia. Sí, señor. Muchísimos aciertos también, doctrinales. Y ellos empezaron a ver qué decían los escritos canónicos del Nuevo Testamento de esa manera, analizando el versículo. Y nunca entraron en un conflicto. Nunca. Nunca dijeron, es que eso ahí que dice de perseverar no puede ser verdad, porque entonces sería mentira esto otro. Así que eso, la mentira es esta y la verdad es esta otra. Nunca entraron en un conflicto. No negaron los versículos. ¿Qué es lo que hace esta gente? Los negaron. Bien, aquí tenemos otra cita de Ignacio, cuando él le escribe a los romanos, ¿no? Esta es una carta que se llama Carta de Ignacio a los romanos. Sí, en el apartado 6 del siglo II también. Y es muy importante, no hay que confundirlo con la carta del apóstol Pablo a los romanos, son dos cosas distintas. Aquí está escribiendo Ignacio de Antioquía a los romanos de Roma, y él dice algo muy importante y lo vamos a subrayar, es esto que está aquí. Dice, del linaje de David. Dice él que Jesús era del linaje, Cristo era del linaje de David. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David. Claro, lo repite, ¿por qué? Para dar al traste con la gran cristiandad herética en aquel momento. Sépase que entre los cristianos ortodoxos, católicos, entiéndase que la palabra católico como universal, es decir, la iglesia que dejaron los apóstoles, que estaba en todas partes del imperio, extendida hasta el extremo occidental, España. Bueno, todo el imperio ya tenía el evangelio, ¿no? El evangelio había llegado a todas partes, por eso se dice apostólica, universal, y que está en todas partes, y que contiene, esas iglesias contienen el mismo fundamento apostólico,
y no otro. Iglesia apostólica, basada en el fundamento apostólico, en la doctrina apostólica, es católica y es ortodoxa, a diferencia de la iglesia también muy grande, herética, que negaba la deidad de Jesús y negaba que Jesús tuviera un cuerpo humano real. Bueno, se acusaban mutuamente de herejes, ¿no? Mutuamente iban acusaciones cruzadas de un lado al otro. Se acusaban de herejes. Y Ignacio vuelve a decirlo, él es del linaje de David, él es verdaderamente un humano. Tiene carne y tiene sangre. Es interesante aquí ver lo que él dice en esta introducción, ¿no? Esta introducción que hemos puesto aquí. Es una captura del documento en castellano, ¿no? Que está en internet. Hay varias traducciones en internet, ¿no? Pero todas van a decir lo mismo siempre. Y aquí él dice, califica el amor a Cristo nuestro Dios, lo vuelve a decir también. Aquí hablaba del linaje de David, pero es que en el documento también habla y dice eso exactamente, que califica al Señor Jesús de Dios. Y más abajo va a seguir diciendo cosas muy importantes en cuanto a la ley. Ya lo veremos más adelante. Aquí solo lo citamos. Él dice aquí, digna de alabanza, digna de éxito, digna de impureza y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo. La ley de Cristo no es solo el amor, y llevando el nombre del Padre. Iglesia, a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Son dos personas distintas, no una sola. No. Aquí el señor Ignacio lo que hace es ir en contra de los ebionitas de su época, contemporáneos de él, contemporáneos de los judíos cristianos, que son estos mesiánicos actuales, que son modalistas o adopcionistas, que dicen que Dios el Padre es el mismo Hijo, que se transforma en Padre, se transforma en Hijo o se transforma en Espíritu Santo. Pero no hay tres personas, sino una sola que se va transformando, se va poniendo el vestido de Padre, de Hijo o de Espíritu Santo según la necesidad lo requiera. Pero aquí Ignacio dice lo siguiente, dice eso, Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el Espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos. Cada uno de sus mandamientos. Él lo va a decir en otras cartas, también va a hablar de esto. Los mandamientos, la ley moral, no la ritual, que es lo que le han enseñado a los calvinistas y lo que predican, ¿no? Poniendo en el mismo saco tanto la ley ritual como la ley moral. Una aberración tremenda de esta denominación. Cuando ellos afirmaron, como hace aquí implícitamente Ignacio, está hablando de la ley moral, no la ritual, porque ellos fueron en contra de la ley ritual como lo hizo Pablo. En Romanos, lo hace en Romanos y en Gálatas también. Y entonces dice, están unidos a cada uno de sus mandamientos, siendo llenos de la gracia de Dios. ¿Cómo combina? No entraban en conflicto entre gracia y mandamientos y los ponían en conflicto y en contradicción, como están haciendo ellos también hoy en día, ¿no? O es la gracia o son los mandamientos. No, la Iglesia Apostólica unió los mandamientos a la gracia. Somos salvos por gracia. La salvación es gratuita, pero se ha de mantener la salvación guardando los mandamientos. Y entonces, la gracia de Dios sin fluctuar y limpiados de toda mancha extraña. Salutaciones abundantes en Jesucristo. ¿Cómo termina? Nuestro Dios, su intachabilidad. Nuestro Dios, su intachabilidad. Bueno, señores, eso lo dijeron los padres apostólicos, ni siquiera de la iglesia primitiva, posteriores al siglo II. No. Son discípulos de los apóstoles los que están hablando. Retomando la idea de antes, ellos no entraban en conflicto.